Amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo, llenando de gozo, de paz, de alegría. Que la gracia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, sobre todos nosotros. Para mí es un gozo, un deleite estar en esta mañana compartiendo una porción de la palabra. Espero que sea de bendición para todas nuestras vidas. Y para ello quiero que tenga su Biblia lista, ya sea la de hojas, ya sea en su celular, pero que usted esté dispuesto ahí para buscar unos textos bíblicos. Para esto, para empezar, vamos a ir al último salmo, el último verso. Para que lo busque conmigo, yo lo tengo acá listo. Entonces, el Salmo 150, el verso 6. Y dice: todo aquel que en esta semana recibió una buena noticia, alabe a Jehová. ¿Sí dice así? Todo aquel que en esta semana recibió un mercado en su casa, alabe a Jehová. Poco dice así, ¿cierto? Todo aquel que recibió un milagro en esta semana, en lo espiritual, en lo económico, en la sanidad, alabe a Jehová. Si dice así, no, tampoco. Listo, vamos conmigo. Venga conmigo y lea el 150 verso 6. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Usted quiere respirar en esta mañana conmigo? Hágalo. Así como dice un gran hermano de la congregación. Hágame caso. Mire, mientras le decía esto, usted ya respiró 4 veces. Y aquellos que estaban danzando vienen con la respiración más agitada y ya respiraron muchas más veces. Y uno diría, pronto es exagerado lo que hace el escritor acá, pero él se refiere a un todo, a toda la creación, a los animales, a las plantas, al ser humano, todo lo que respire alabe a Jehová. Mi abuela tenía un dicho y era que, dice, cuando alguien está enamorado, dice, está respirando amor, está irradiando amor. De pronto no estaba lejos de la realidad, puesto que cuando uno está enamorado, quiere complacer a esa otra persona, quiere agradar a esa otra persona. Y así es la adoración. La adoración a Dios, uno debe estar conectado, uno debe agradarle a Dios en lo que está haciendo. Cuando uno está enamorado es igual. Uno quiere agradar a esa persona, cuando está en ese tiempo de conquista quiere invitarla a salir, llevarla a algún lado, quiere agradarle con detalles. Hay personas que quizás dedican canciones, hay unos más osados que le componen una canción a la persona a la que están enamorados y se la cantan, ¿cierto? De pronto la música tiene ese poder de llenar los corazones, de llenar los pensamientos con palabras hermosas, bonitas. También tiene el poder para transportarlo a uno a ciertas épocas. Tiene el poder para uno hacerle recordar cosas de su niñez, de pronto cuando estaba con sus padres, quizás cuando estaba en el colegio, ¿sí? A mí la música me hace acordar de muchas cosas. Por ejemplo, escuchar cierto tipo de música me hace acordar de la música que escuchaba mi papá y me la sé, la tengo en el subconsciente. De pronto empieza a sonar y empieza a sonar y yo la empiezo a tararear porque fue con la música que crecí con mi papá. Cuando escucho de pronto unos determinados vallenatos me hace acordar de mi hermano en la adolescencia. Cuando empecé a trabajar y me empezaba a arreglar para ir al trabajo, mi hermano también se levantaba y colocaba su emisora de vallenatos y escuchaba sus vallenatos. Y también hay algunos que me lo sé. No me gusta, pero me lo sé, porque entraron en ese subconsciente y lo hace transportar a uno a momentos específicos de la vida, ya sea de desamor, ya sea que lo hacen recordar a uno de esas cosas especiales que vivió, ¿cierto? Pero también hay música, una música especial, unas alabanzas, unas adoraciones especiales que me transportan al momento en que me enamoré del Señor, que conocí del Señor. No sé si a usted le ha pasado. Yo escucho de pronto la adoración, algunas adoraciones, y me acuerdo cuando íbamos allí al segundo piso a ensayar o a estar en el ensayo de alabanza y nosotros aprender a tocar, a intentar tocar la guitarra. Y había una adoración y había un momento de esa adoración que el Señor nos ministraba, que el Señor nos acogía en el solo ensayo, y son cosas que uno atesora en su corazón, en su interior.
cuando tocaban allí, cuando estaba en el grupo La Familia Pastoral, las hijas de la pastora, estaba Rocío, Damaris, cuando cantaban "Oh moradora de Sion", sí, todas esas canciones que lo llevan a uno a ese pasado. Cuando estaba Juancho, no sé si alguno se acuerda de Juancho, de los que están allí, ¿se acuerdan de Juancho? Cuando cantaba remolineando y eso se ponía, mejor dicho, con una felicidad, una alegría, porque lo motivaba a eso, a una alegría, era su canción en ese momento, era su alegría, era su gozo en ese momento. Entonces, hay canciones que lo transportan a uno a ese momento en que uno se enamoró de Dios, que tuvo un encuentro personal con Dios, que usted llegó y dijo: esa es la canción que a mí me motiva, esa es la canción que a mí me hace acordar de Dios. Y quiero que usted en esta mañana piense en esa canción que de pronto lo hizo enamorar del Señor, que lo transporta allí cuando usted tuvo un encuentro personal con Dios, que Dios lo abrazó, que Dios secó sus lágrimas, que lo ministró allí con un llanto y que usted no sabía por qué era. Piénsela en un momento y para que al final usted diga: esta canción es la mía, con la que me identifico, no porque esté de moda, no porque sea el cantante favorito, sino porque esa canción fue la con la que usted se comunicó por primera vez con Dios y Dios lo abrazó y lo acogió en sus brazos. De pronto sanó sus heridas ese día, no sé. Vamos a orar en esta mañana y vamos a poner el tiempo delante de Dios. Padre eterno, te damos gracias, te bendecimos por esta tu palabra. Deseo que de gran manera llegue a nuestros corazones, que redarguya, Señor, y que nos haga unos verdaderos adoradores, Señor. Que así, Señor, como en algún momento, Señor, allí enjugaste nuestras lágrimas, nos abrazaste con amor, Señor, que en esta mañana vuelvas a tocarnos y traigas a memoria esos momentos hermosos, como cuando nos enamoramos de ti, Señor, como cuando empezamos a vivir cerca de ti, Padre. Recibe, Señor, este tiempo. Que sea tu palabra, tu Santo Espíritu a través de mí, que sea tu Espíritu dirigiendo, Señor, este momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Toca cada corazón allí en sus hogares, cada vida, cada adolescente, cada adulto, cada persona allí que tiene en este momento una necesidad o que está pasando por una necesidad, ya sea espiritual, emocional, ya sea económica, Padre, que seas tú tocando. Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, ya vamos con el siguiente video. Dios, háblame. Bueno, espero que usted ya esté haciendo memoria de esa canción con la que el Señor le conquistó, con la que el Señor le enamoró, con la que el Señor, lo que decíamos anteriormente, lo ministró en alguna ocasión especial. Yo por aquí traje una canción, espero que se escuche. ¿Se acuerdan de esta cuando se arman esos rumbonones allá en las vigilias y usted empieza a cantar, a danzar, empieza a entregarle todo al Señor en medio de esa? ¿Se acuerdan de esta "Echó a la mar"? De esta canción que surge allá cuando el pueblo de Israel estaba atravesando o cuando atravesó el mar, ¿cierto? Y tuvieron una conquista de parte de Dios. Y eso lo encontramos en Éxodo 15. Quiero que vaya conmigo a Éxodo 15. Para entrar un poquito en contexto, fue allí cuando dice que Faraón se arrepintió de haber dejado de ir a sus esclavos. Dijo: ¿y ahora quién nos va a servir? ¿Cierto? Y preparó un gran ejército y se fue tras del pueblo. Pero estos planes ya se los había contado Dios a Moisés y le había hecho endurecer aún más el corazón de Faraón para que este pueblo reconozca que reconozcan mi grandeza. Y allá por el verso 10 es cuando dice que el pueblo alzó sus ojos y vio que el faraón ya venía con su ejército muy cerca y tuvieron gran temor de lo que les podía pasar. Sí, y se quejaron con Moisés y le dijo: no había mejores sepulcros allá en Egipto para ser enterrados, para venir a morir aquí en el desierto. Y se quejaron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Porque ansiaban o anhelaban lo que ya conocían, era lo único que conocían, eran esclavos. Era su normalidad, era la normalidad del pueblo de Israel ser esclavos, que los azotaran, eso era la normalidad de ellos ya. Así como nosotros traíamos una normalidad en este tiempo, ¿no? Teníamos una normalidad los domingos en nuestro culto, entre semana en nuestro trabajo. Yo tenía una normalidad con mis hijas, los sábados las llevaba a ballet, luego a piscina, luego volví a casa, el domingo iba a la congregación, presentábamos nuestro culto, volvíamos a casa, al lunes siguiente íbamos a
a trabajar, volvíamos, ¿cierto? Y era nuestra normalidad. De pronto usted en un tiempo específico ansiaba ya un cambio, estaba cansado de madrugar, estaba cansado de su trabajo, de sus compañeros de trabajo, de lo que hacía en su trabajo. De pronto en algún momento específico usted se cambió, se quejó ante Dios y dijo, ya estoy cansado de ese trabajo que tengo, ya estoy cansado de madrugar tanto, ya estoy cansado de coger Transmilenio. Esa era su normalidad, aparentemente. Pero Dios es Dios, un Dios de cambios, así como le hizo al pueblo de Israel. Él hizo un cambio específico para que este pueblo reconociera que Él es grande y es poderoso. Pero que de pronto no nos pase como a este pueblo, que en ese momento ansiaba aún una normalidad de estar en Egipto en unos sepulcros, porque eso era lo que conocían. Entonces le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto a traer a morir aquí en el desierto? Y ese no era el plan de Dios, que ellos murieran. El plan de Dios era que ellos le adoraran, que ellos lo reconocieran como ese Salvador, como ese Redentor. Y después de esto que pasó allí en el capítulo 14, viene el verso 15 donde dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cuando vieron la mano de Dios allí magnificándose, surge como una respuesta a esa salvación que ellos necesitaban y surge este cántico. Después de que recibieron un favor de parte de Dios. Y de pronto el adorar es el acto más noble e importante que el ser humano puede llegar a hacer, a hacerle a Dios. Doblegar su voluntad y decirle, Dios, voy a adorarte, yo voy a bendecirte, voy a estar en sumisión y en obediencia para adorarte y levantar mis manos y adorarte, pese a lo que esté pasando, pese a la circunstancia que esté aconteciendo en mi vida. De hecho, para eso fuimos creados, para adorarle a Dios, pero no se trata solo de palabras hermosas y frases bien elaboradas y un cántico hermoso, sino de lo que está en nuestro corazón. De hecho, ya Dios conoce nuestro corazón, lo que tenemos, las intenciones, antes de que se las pidamos, antes de que vayamos delante de Él a decirle, nos está pasando esto, me está pasando aquello. Él ya conoce todo eso. Pero entonces que no surja una adoración como agradecimiento, sino que surja esa adoración por el todo lo que es Dios, por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que ha venido haciendo en nuestros corazones. Acá en el pueblo de Israel surgió como una respuesta a una salvación, a un favor que recibieron de librarlos de la mano de Faraón. Pero que ese cántico nuestro surja como ese amor, por eso yo les decía, ¿qué canción le hace acordar de allí cuando usted tuvo un emotivo encuentro con Dios? Cuando usted le decía, Padre, y lloraba sin parar y no sabía por qué y por qué. Pero allí usted estaba recibiendo de parte de Dios, estaba siendo limpio, estaba siendo sano, estaba siendo restaurado, estaba siendo levantado. Así es Dios, se manifiesta de esas maneras. Y que no pensemos de pronto que es como el lugar donde vamos, sino lo que hacemos. Y ese es el nuevo plan de Dios. El nuevo plan de Dios para nosotros fue que hiciéramos esos altares en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Ese es de pronto el nuevo plan de Dios, que usted haga ese altar que no venía haciendo en su hogar, en su casa, con sus hijos, con su familia. Entonces, aquí en Éxodo 15 dice, es mi cántico, Él es mi fortaleza, Él es mi salvación, Él es mi Dios. Y ahí surge como ese Dios, como ese todo de lo que Él es para nosotros. Y me hace acordar de la samaritana cuando le dice, cuando se encuentra con Jesús, ya usted también conoce esta historia, pero las samaritanas le decía a Jesús que conocía el lugar que allí adoraban sus padres, en Samaria, porque ella pensaba que era un lugar específico, pero no es el lugar específico, es en cualquier lugar, allí, en todo momento, como esa identidad nuestra, con todas nuestras emociones, con todas nuestras cargas también, adorar a Dios, bendecirle, levantar nuestras manos. Por eso nosotros adoramos, decimos amén, que así sea. Por eso exaltamos su nombre, porque esa es nuestra nueva identidad. Me pasaba algo particular con una compañera de trabajo que cuando inicié el mes con ella, yo tenía la emisora y ella me miró y me dijo, ¿y esa música qué? Y yo, ¿qué? Música normal. Llegó y me dijo, ¿pero qué clase de música es? Yo, música gospel cristiana. Dijo, mejor dicho, dijo así.
Entonces yo dije, nada, ya voy a entrar como en desacuerdos con ella por la música porque estaban acostumbradas a oír otra música de pronto. Entonces, pues, le conté esto a mi esposa y ella me hizo caer en cuenta que Dios de pronto tenía un propósito. Yo decía, que quiero que me cambien, que no me toque con esa mujer. No, Dios de pronto tiene un propósito específico y así fue. Resulté hablándole del Señor, resulté compartiéndole y ella recibía la palabra con agrado. ¿Sí? Porque nosotros de pronto creamos esas expectativas o hacemos esas expectativas de lo que pueda suceder, de lo que pueda estar sucediendo. Así como la samaritana que pensaba que era el lugar donde se adoraba, no, es en todo momento, es nuestra identidad. Tiene que incluir todas nuestras emociones, todo nuestro cuerpo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Si usted respira, alabe a Jehová. Si usted tiene necesidad, alabe a Jehová. Si usted no ha recibido nada en este mes, alabe a Jehová. Él es grande y poderoso para hacer que vengan esas cosas grandes, esas cosas que usted necesita, suplir eso que usted tiene. Entonces vamos a ir a Romanos en este texto, vamos a tocar algo más importante, pero lo vamos a ver en el siguiente video. Continuando con el estudio, vamos a ir a leer el capítulo 12, el verso 1 de Romanos. Yo sé que usted ya lo ha leído, el Señor quiere ser enfático en esto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo ha sido su culto en esta mañana para Dios? ¿Cómo lo presentó? Usted se anticipó, usted se levantó temprano, se arregló, se afeitó, se maquilló, se puso su mejor vestido, adecuó el sitio, así como cuando recibimos una visita que adecuamos la sala para recibir la visita, anticipamos. O simplemente se levantó, se cepilló los dientes, tomó una taza de café y se sentó allí en su sofá a escuchar la alabanza, la adoración y a ver el mensaje. Esto requiere de un sacrificio. Agradecer a Dios con todo nuestro cuerpo, de un sacrificio. Y hablando del sacrificio, me acuerdo cuando hicimos con Dama el estudio de la sangre, que requería en Levítico, que requería de un cordero para esto, un cordero para aquello, para la paz, un palomino. Pero ahora tenemos un cordero y tenemos una entrada para con Dios, por medio del Cordero Santo, que hizo uno y para siempre un sacrificio. Entonces usted se anticipó a ese culto, usted está siendo agradable delante de Dios, usted está siendo ahí donde nadie lo está viendo, o simplemente usted tiene esa identidad, o simplemente ya viene con lo mismo durante estos meses de venir y prender el televisor o prender el celular y hacer su culto así en pijama, o cómo lo está haciendo. O todavía tiene esa identidad de levantarse temprano, de arreglarse, arreglar sus hijos, de invitar a sus padres, a las personas con las que convive, a sus hermanos, al culto. O lleva esa normalidad, o esa nueva normalidad que adquirió. O tiene la normalidad de antes, de levantarse temprano, de acudir al culto, de agradar a Dios con lo que usted hace. Dice, leíamos ahí anteriormente Juan 4, donde la samaritana viene delante de Jesús y llega a una parte en el 23 donde Jesús le dice, vendrá el tiempo en que vendrán los verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esa verdad que nos ha sido inculcada, esa verdad que nos ha sido revelada durante algunos años atrás, mediante un discipulado, mediante un estudio de diaconado, mediante una escuela, mediante ahora los devocionales, todo aquello que nos dan mediante la escuela dominical. Esa verdad que viene y nos limpia, esa verdad que viene y nos hace libre, como dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? De la opresión. Libres de allá de todo lo que teníamos, en lo que veníamos. De todas esas ataduras que traíamos del mundo, esas costumbres, como la costumbre que yo tenía de quedarme calladito, de no hablar, de lo que me había inculcado mi abuela. Allá cuando una vez llegué y una tía me llevó a la misión y me escandalicé porque vi a las personas danzando, cantando, gritando, alabando a Dios. Y yo dije, no, yo venía con eso que me había enseñado mi abuela, que era que si uno estaba en la calle, en la iglesia estaba calladito, estaba en silencio, no hablaba, no murmuraba, no se reía.
era lo que me había inculcado mi abuela, o nos había inculcado mi abuela. Y al ver esto dije, no, esto es algo muy loco, esto es sorprendente. Y le dije a mi tía, no, yo no vuelvo por acá. Me pareció algo fuera de lo común. Pero durante años estudiando la palabra y con lo que nos han venido enseñando los pastores en las escuelas, he comprendido que cuando uno agrada a esa persona que ama, lo agrada con todo lo que es. Y si yo amo a Dios, lo agrado con mis saltos, lo agrado con mi danza, lo agrado con mi voz, que no sea una voz perfecta, pero lo hago de corazón. Lo hago así con todo lo que yo tengo, así como dice la palabra. Un sacrificio santo, agradable a Dios, que le agrade a Dios. Que Él se agrade de lo que nosotros le estamos dando, de lo que le estamos ofreciendo en esta mañana. Esa alabanza, esa adoración. Que de pronto usted no se deje llevar por las tendencias de la moda. Y bueno, usted dirá, este hermano es muy religioso, no sé. Pero que usted utilice esas cosas, esas tendencias para agradar a Dios. Que si usted hace un TikTok, el TikTok lo haga para agradar a Dios. Ahora los jóvenes que se acostumbran a hacer TikToks y esos bailes sensuales o bueno, no sé, pero que lo hagan para agradar a Dios. Ese cuerpo ya es un templo del Espíritu Santo y si usted agrada al mundo, no agrada a Dios. No tiene por qué agradar al mundo. Usted ahora, Jesucristo lo tomó como dice en 2 Timoteo 2. Si Dios, Jesucristo lo tomó por soldado, usted no se enreda en los negocios del mundo, sino que agrada a aquel que lo tomó por soldado. Agrádele a ese Jesús que lo tomó por soldado, que lo quiere tomar y llevar allí a la guerra, a la batalla, como soldado. Entonces, dice ahí el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que lo trae la verdad, esa palabra que ha sido inculcada, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Desde el principio nos lo han enseñado. Es del principio de todo. Dios nos creó para que le adorásemos. Y después se lo dijo a Moisés y dice, Moisés allá en el capítulo 10 de Deuteronomio dice, ¿y qué es lo que quiere ahora del pueblo de Israel? Sino que le adoren, que le alaben, que le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Y que cumplan sus mandamientos, sus estatutos sin desviarse. Eso es lo que quiere Dios. Desde el principio lo ha querido así. Y nos lo muestra allí en Deuteronomio 10, cuando venía la segunda ley. Entonces, que ese sacrificio que usted le da a Dios, que usted le tema a Dios, que usted le adore con todo su corazón y con toda su alma, que es lo que Él desea, que es lo que Él le decía al pueblo de Israel, que cumpla sus mandamientos, que no se aparte de esos mandamientos, que no agrade al mundo, sino que agrade a Dios, que trate de agradar a su Dios, que Dios sea su principio y su final. Que durante mucho tiempo usted esté allí esperando y deseando este momento, este tiempo, que no sea el tiempo que nos dirigíamos a un sitio, sino que sea su tiempo, su altar allí, ese altar que usted ahora tiene para Dios, ese altar que usted ha construido en su hogar para Dios, y que allí esté la presencia de Dios. Bueno, ya para terminar este estudio, estoy amañado aquí con ustedes sobre la adoración, sobre la actitud que usted toma para adorar, que usted lo decide. No es un sentimiento, es usted el quien decide cómo adorar a Dios, a ese Dios bueno, a ese Dios fiel, a ese Dios que lo libertó, a ese Dios que lo sanó, a ese Dios que lo redimió, a ese Dios que lo restauró de todas las cosas, a ese Dios que lo reenfoca cuando usted se desenfoca de su propósito. A ese Dios que cuando usted se apartó y se alejó por un tiempo, fue y lo abrazó y con entrañable amor lo trajo y lo redireccionó en su salvación. A ese Dios. Y todo viene de un sacrificio donde no importa si usted está pasando por una necesidad, por qué circunstancias está usted pasando, usted levanta sus manos, le agradece, derrama su alma delante de Él para que Él sepa que usted depende de Él. A ese Dios es el que alabamos. Y no sé cuál es su posición en la adoración y en la alabanza. En minutos atrás cuando mandaron los links para que usted lo abriera, las canciones, las alabanzas,
si usted se levantó y guerrió esa batalla que Dios le ha puesto ahí, o usted se quedó ahí pasivo en ese momento. Allí, caballero, usted se quedó pasivo. Allí usted, dama, usted se quedó pasiva. Mujer, usted se quedó pasiva. Adolescente, usted se quedó pasivo. ¿Qué hizo en el momento de la adoración? ¿Solo escuchó? ¿Solo cantó? ¿O se levantó y guerrió esa batalla que Dios le está dando? Usted, acuérdese que los dichos de nuestra boca son los que traen la libertad. Porque confesamos con nuestra boca, y vamos a confesar después de que termine este mensaje. Vamos a poner una alabanza y usted se va a levantar con su familia, usted se va a levantar con sus hermanos, usted se va a levantar con sus papás, con la persona con la que esté acompañado. Usted se va a levantar y va a declarar libertad sobre su hogar, sobre su vida, sobre la circunstancia por la que está pasando. Y va a derribar esas murallas, va a romper esas cadenas, declarándolo con sus labios. Va a declararlo en esta mañana. Y va a decir: traigo la libertad. Y se va a levantar como ese guerrero de Dios. Ese guerrero, ese soldado que Jesús tomó en sus filas. Y va a decir: yo te agrado. Y voy a agradarlo. Y voy a declararlo. Bueno, y ya para terminar, quiero leer un texto que está en Mateo, el versículo 25, el verso 23, y lo voy a leer desde la siguiente parte. Dice: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y con esto voy a ser puntual, con nombres específicos, si me perdonan, con nombres específicos, en áreas específicas. Allí cuando Mayerly llegue delante de su Señor y le diga: sierva fiel y buena, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque encaminaste a una congregación a que entraran en adoración y en alabanza, y llegaba ante mi trono. Allí cuando Lania y Cindy también cantaban: buenas siervas fieles y buenas, entren en el gozo de su Señor. Que llevaban a toda una comunidad a entrar en ese ámbito espiritual. Aquellos que tocaban los instrumentos, a Cristian, a Gustavo, a David allí en la batería, cuando tocaban allí para mí. Entran en el gozo de su Señor, buenos siervos fieles. Buenos siervos y fieles, entren en el gozo de su Señor. Allí tocando el piano, Sammy, Jonathan, instruyendo, aceptando la instrucción, Sammy, y se esforzó y dedicó su tiempo para aprender a tocar el piano. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Allí aquellos que colocaba las letras de las canciones para que las personas nuevas no se perdieran. Oh Camilo, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aquellas que apartaban un tiempo para enseñar a las niñas a danzar, Marcela. Enseñaba a las niñas el principio de la danza, por qué danzar, por qué hacerlo, por qué apartarse. Buena sierva fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, te va a decir tu Señor, porque apartaste ese tiempo, porque lo dedicaste para instruir a esas niñas. Y estas niñas se apartaron. Como unas doncellas apartaron sus cuerpos para adorarle, para bendecirle. Buenas siervas y fieles. A Karen, a Helen, a Amy, a Camila, a Tania, a cada una de ellas, a Marina. Buenas siervas y fieles. Entran en el gozo de tu Señor, porque se deleitaron danzando para su Señor. Y me perdona si se me olvida algún nombre. Y en cada servicio, buenos siervos y fieles, en cada servicio que hacen en la congregación, buenos siervos y fieles, entren en el gozo de tu Señor, de su Señor. Bueno, les quería compartir este mensaje, espero que haya sido de bendición para sus vidas, que el Señor haga lo suyo en cada corazón. Se les ama mucho, se les extraña. Un abrazo fraternal desde la virtualidad. Que tengan un buen día y que el Señor siga derramando bendición, siga derramando de su gracia sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.